estómago y el duodeno. Entonces puedo seguir haciendo el estudio para ver qué patologías puedo encontrar en este nivel. En la radiografía simple, tampoco el estómago normalmente no se ve, a excepción del punto blanco. En el paciente parado a veces puedo inferir en qué situación está el estómago. Me va a servir para casos de sospecha de que haya cuerpos extraños, sospecha de perforación, que podría tener el neumorectorio, el aire libre en calidad, y también son útiles para las sospechas de vólvulo. El vólvulo es la torsión de una parte del intestino sobre su eje. Entonces eso va a llevar a una dilatación de ese órgano y a un compromiso de su vascularización. Entonces es una urgencia médica, hay que desenrollar ese órgano para que pueda volver a funcionar. Y aquí tenemos, por ejemplo, una radiografía simple, donde vemos esta enorme dilatación contenido de aire, tiene una imagen característica, que se llama imagen en granos de café, y hace el diagnóstico de un vólvulo de estómago. Esta imagen característica, el grano de café. Por supuesto, la radiografía contrastada, vamos a evaluar lo mismo que en el esófago, motilidad, espasmo, lo podemos hacer con doble contraste, voy a tratar de ver cómo están esos pliegues gástricos y a ver si hay la presencia de úlceras. La gastritis va a llevar a una úlcera. La úlcera puede llevar a perforación, o puede llevar a sangrado, o puede llevar a un proceso neoplásico, se puede ulcerar. Un cáncer de estómago puede ulcerarse. Siempre tener en cuenta que cuando tengo perforación, cuando tengo aire, cuando no hay peritoneo, no voy a usar contraste, no voy a usar sulfato de bario, voy a tener que usar el contraste hidrosoluble. Estas son algunas imágenes del estómago, podemos identificar las diferentes porciones del estómago, el fundus, el cuerpo, el antro, acá tenemos el híloro, la primera porción del duodeno, la segunda, la tercera, la cuarta, si continúo, se convierte en ella, vamos a ver al final, lo que es el tránsito intestinal hacia los yeyunales, que se sitúan hacia el lado derecho, y las iliales, que se sitúan hacia abajo y hacia la izquierda, pero que no existe una clara separación entre acá el yeyuno y ilio, sino más bien por su vascularización. El yeyuno es más vascularizado por la mesentérica superior y el ilio por la inferior. Ahí yo puedo definir el fundus gástrico, la curvatura menor, la curvatura mayor del estómago. La tomografía, en el caso de patología del estómago, me va a servir para estadificación de tumores. La ecografía no es un método de elección, porque como puedo ver, salvo metástasis. Si tengo un cáncer de estómago, puede haber metástasis de hígado. La angiotomografía sí es para la evaluación de hemorragias. Me había dicho que tengo dos tipos de hemorragia: la hemorragia digestiva alta y baja. La alta es la que viene del esófago o del estómago, la baja generalmente es la que viene del colon. Entonces un paciente va a tener vómitos de sangre y otro va a tener melena. ¿Saben lo que es melena? Heces con sangre. Inclusive es interesante el análisis de heces de sangre oculto en heces, que es un estudio de laboratorio que se hace para sospecha de cáncer de colon. Cuando tengo una hemorragia, ¿por qué es importante hacer la angiotomografía? Para decir dónde está sangrando, si es en el fundus, si es en el curvatura menor, si en el duodeno, de dónde está viniendo probablemente esa sangre, para el cirujano poder ir y hacer o la embolización por vía de radiología intervencionista o quirúrgica y retirar ese segmento que está sangrando. Que una tomografía de estómago, donde le di tomar una tomografía que le di tomar contraste y veo el estómago con el hígado, el vaso,
la aorta, y acá tenemos el estómago, está acostado, entonces el contraste se va a ir hacia la parte posterior y genera un nivel hidroaéreo. Entonces, normal y un corte en un plano más inferior, donde veo ya el aire intentando pasar hacia el duodeno, ¿verdad? Envolviendo lo que sería el páncreas que estaría por acá. Son los riñones, el hígado, y acá tenemos más pasos intestinales. Pero lógicamente no me muestra como esta imagen, donde yo veo esto no en todas sus porciones. Acá va a servir el caso de un tumor, quiero estadificar esto. Patología del estómago y del duodeno, las no neoclásicas, por radiología, lo que podría caer la úlcera. Hoy en día esto va directamente a endoscopía. Los estudios endoscópicos desplazaron a los estudios de imágenes. ¿Por qué? Porque el estudio endoscópico, si bien es invasivo, ya me permite tomar una muestra y hacer el análisis histológico. Porque las úlceras pueden ser o benignas o malignas. Cualquier lesión que yo tenga a nivel de la pared, o puede ser benigna o maligna, eso ya me da ese diagnóstico preciso, ¿verdad? El 70% de la úlcera es de la curvatura menor, ¿verdad? La imagen es la imagen del nicho. ¿Qué es lo que se produce? Yo tengo la pared, el estómago, y se produce como una excavación. Entonces, ¿qué va a pasar? Al producirse una pérdida de sustancia, una excavación de la pared, ¿qué va a pasar? Ese contraste va a ir y se va a depositar en ese pozo, y eso es lo que se conoce como imagen del nicho, ¿verdad? Los pliegues, cuando llegan al nicho ulceroso, me hablan de que esa úlcera es benigna, a consecuencia de una gastritis. Sin embargo, cuando los pliegues no llegan al nicho, sino que se cortan, me habla que eso sea una úlcera de tipo maligno, o sea, que creció dentro de un tumor. Entonces, este es un caso de una radiografía contrastada del estómago, donde el contraste se deposita en el nicho, en el pozo que se formó, y los pliegues alcanzan el lesión, existe una amputación de los pliegues. Entonces esto me orienta a que sea más una úlcera benigna. Antiguamente era muy importante todos estos detalles, porque eso le daba tranquilidad al paciente, pero hoy en día con la endoscopía, igual esto se va a endoscopía y se hace su estudio histológico. Este otro caso, vemos que los pliegues no llegan hasta la lesión. Tenemos que esto es una radiografía contrastada del estómago. Esto sería el fundus, cuerpo, el ano. Curvatura menor, curvatura mayor. A nivel de la curvatura mayor, digo que una lesión crece hacia la luz, una lesión vegetante, y esa lesión vegetante está excavada y ahí ingresa el contraste. Entonces, esto sería la úlcera y esto sería el tumor, la vegetación que crece dentro de la luz. ¿Sí? La vegetación propiamente dicha yo no lo veo, lo voy a ver por fotografía. Y otra particularidad que los pliegues están amputados, no llegan hasta el nicho. Entonces, esto es una úlcera en un tumor, una úlcera maligna. ¿Se entiende? A ver. ¿Alguna pregunta? Bueno, ¿qué es la úlcera? A ver. Una lesión descamativa del epitelio. Hay una descamación, como un pozo, ¿verdad? Yo le dije tomar. ¿Qué va a pasar con ese contraste? Va a entrar en ese pozo y se va a quedar ahí. Entonces, el pozo es esto que yo estoy viendo acá, ¿verdad? Se acumuló ahí. ¿Qué pasa alrededor de la úlcera? Está el tejido del estómago, ¿verdad? Que tiene pliegues. Si esos pliegues llegan hasta el pozo, como en este caso, estos son los pliegues, ¿verdad? Que llegan, o sea, en realidad los pliegues están acostados. Tenemos como el arado, ¿verdad? Están las elevaciones y las excavaciones. El contraste va por las excavaciones, pero me hace inferir que los pliegues llegan hasta el nicho. Eso me orienta hacia una úlcera benigna. En el tumor crece dentro de la luz del estómago, ¿verdad? En la vegetación. Al crecer ese tejido y no tener
irrigación suficiente, ¿qué va a pasar con una parte del tejido? Se va a necrosar, pérdida de sustancia, úlcera, ¿sí? Dentro de la vegetación se crea la úlcera, se forma el pozo. ¿Y qué va a ocurrir en ese pozo? Cuando yo le doy tomar contraste, se va a volver a acumular en ese pozo. Pero tiene la particularidad que en este caso los pliegues no alcanzan el nicho. Entonces eso es un signo de malignidad. ¿Es un poco más claro? Acá otro ejemplo. El tumor probablemente comienza acá hasta acá. Esta es la vegetación y acá tenemos el nicho, la úlcera, que se llena de contraste. ¿Sí? Úlcera maligna. Otra imagen, a nivel de la curvatura menor, donde veo una excavación que se llena de contraste, una úlcera. Yo no tengo la seguridad que sea el mismo maligno, eso tengo que hacer la endoscopía necesaria. Solo existen esos signos que les comenté que son orientativos. Por tomografía, el estómago, los riñones, la aorta, la columna vertebral, debí tomar contraste, el estómago, y veo como una saliencia, un nicho, que respondía a una úlcera del estómago. ¿Se ve esto? Las gastritis, las duodenitis, todo eso se hace por endoscopía hoy en día. Puedo tener pliegues engrosados, puedo tener nódulos, pero normalmente hoy en día se hace por endoscopía. Las patologías neoplásicas del estómago, puedo tener tumores benignos, que son los pólipos, que son pequeños tumores que crecen dentro de la luz, pero que son benignos, ¿verdad? Hay varios tipos, sésiles, pediculados, los tumores submucosos, los que crecen dentro de la pared, al igual que el del esófago, también el tumor más frecuente es el leiomioma, es un tumor de pared de tejido muscular que crece dentro de la pared, el músculo liso, es un tumor de pared. Los tumores malignos, el adenocarcinoma es el más común, que puede ser infiltrante, vegetante o úlcera vegetante. Metástasis, puedo tener metástasis de estómago, principalmente de los cánceres de melanoma, linfoma, mama, pueden dar metástasis de estómago como primera manifestación. En este caso, radiografía contrastada del estómago, de la curvatura menor, la curvatura mayor está totalmente perdida, tiene una vegetación con una ulceración del tumor. Sería este nicho que te encuentro acá. Esta excavación que crece, que se muestra a nivel del tumor. Un paciente con poliposis múltiples redonditos, imágenes por defecto de relleno. Pero ahí, ¿qué pasó? Caso rarísimo, como poliposis múltiple. No existe mucho eso. Fuimos a interrogar al paciente, el paciente no estaba en ayunas. Era un paciente que había comido almorzado fechado. Ese era el caso. Era una mala preparación. Entonces, siempre tenemos que estar atentos, interrogarle al paciente, porque estos estudios tienen que hacerse en ayunas de 6 a 8 horas, indefectiblemente, para que tengan validez. Si no, estamos siendo falsos diagnósticos. Otro, por tomografía, veo que esta es la pared normal del estómago y ven como una vegetación crece a nivel del antro. Este sería todo el tumor. Cuando yo le doy a tomar contraste, ¿qué se va a pintar? El contraste va a pasar acá. Y esas son las imágenes que yo tengo acá. ¿Verdad? El contraste llega bordeando el tumor. El contraste llega bordeando el tumor y me da esa imagen. ¿Se entiende, verdad? Se vio esta imagen y le pusimos de costado al paciente porque pensamos que podía ser mucos acumulados y se mantiene este segmento de la pared del estómago que está engrosado, inclusive medio ondulado. Esto sería el tumor del estómago. ¿Cómo ven a un paciente que se le diagnostica cáncer de estómago? ¿Qué pronóstico tiene? ¿Cómo creen? ¿Se va a salvar? Muy prácticamente nada necesario. Muy agresivo, saben todos los tratamientos que se hacen. Muy agresivo, muy mal. Así que si tienen así
base, cuiden la alimentación, ¿verdad? Otro paciente que tiene una gran vegetación hacia la curvatura mayor del tumor. Todo esto es el tumor. Una gran masa vegetante, y acá que tiene, ¿qué sería esto? El contraste se metió un nicho, ¿verdad? La úlcera, el tumor vegetante y ulcerado. ¿Se entiende? Yo le di a tomar contraste al paciente. Acá me aparece el hígado. Esto es el vaso. ¿Sí? ¿Está siguiendo? El contraste dentro del estómago, distiende el estómago. Hay un nivel de hidroaéreo porque el paciente está acostado. Y hacia la porción posterior del estómago veo una imagen con densidad de partes blandas que crece dentro de la luz y que otra vez tiene una lesión tipo ensacabocado desde el nicho. ¿Se entiende? Hay una masa vegetante ulcerada o úlcero vegetante. ¿Qué le tengo que hacer? Meter el endoscopio y tomar una muestra de esto para saber qué tipo de cáncer, probablemente adenocarcinoma. Otro ejemplo, ya en la segunda porción del duodeno tenemos una imagen por defecto de relleno infiltrante de la segunda porción. ¿Qué estructura, qué órgano el duodeno abraza el duodeno? ¿Qué órgano lo abraza? Al páncreas. Entonces, si tengo esta imagen, lo primero que tengo que sospechar que sea algo del páncreas, un cáncer del páncreas, un tumor del páncreas. Este era el caso, tengo una lesión festoneada de la segunda porción del duodeno, hago la tomografía y encuentro una masa a nivel de la cabeza del páncreas, el tumor del páncreas. Otro tumor también que prácticamente ya insalvable, ¿verdad? Todo lo que es cáncer del páncreas, prácticamente pronóstico muy malo. Y se le hace un control a este paciente a los 2 o 3 meses y vemos que la masa creció, invadió, infiltró ya todas las estructuras vecinas. Ahora para ver un poquito. Entonces ahí hice el examen de estómago y duodeno. La siguiente porción del digestivo a ser estudiado va a ser el intestino delgado. La endoscopía digestiva alta ve muy bien todo lo que es esófago, estómago y duodeno. La endoscopía digestiva baja ve muy bien lo que es el colon, pero lo que es el intestino delgado no hay un endoscopio de 8 metros de largo para poder ver. Existen estudios endoscópicos pero vía cápsula. Se le da de tragar a ese paciente una cápsula que tiene una cámara de video y a través del tránsito uno va observando las diferentes porciones. Un estudio largo, hay que sentarse, mirar, observar, ver cómo va avanzando esa cápsula. Y existe el riesgo de que la parte se tranque esa cápsula por una obstrucción y ahí tengo que retirarlo mediante por vía quirúrgica. Esas son las complicaciones. Otro método que usamos nosotros de radiología es el que llamamos transintestinal, lo cual está indicado en pacientes que tienen sospecha de obstrucción intestinal parcial, porque cuando tenga una total, ese paciente ya va a estar con una obstrucción y ya puede ir a la cirugía efectivamente. Las enfermedades inflamatorias intestinales, que son 2 básicamente, son autoinmunes, una granulolitis ulcerosa y otra es la enfermedad de Crohn. La enfermedad celíaca, las sospechas de estenosis o bridas. Las bridas son como trazos de fibrosis intraabdominales que se producen como consecuencia de las cirugías. Por eso las pacientes que tienen cesáreas, múltiples cesáreas, eso predispone a la producción de bridas. Para cualquier paciente que tiene mucha cirugía está predispuesto a formación de bridas, que yo lo comparo más o menos como ¿cómo se llaman las cicatrices que tenemos en la piel? Queloides. Algunos tenemos más tendencia a formar queloides que otros, ¿verdad? Y eso es lo mismo ocurre a nivel de intraabdominal, formamos más bridas, ¿no? Y esas bridas pueden producir, son como
como bandas fibróticas que pueden producir compresiones del intestino, obstrucciones del intestino. La evaluación de fístulas. La fístula es la comunicación anómala entre un segmento del intestino y otro, ¿verdad? Son generalmente consecuencias de procesos inflamatorios que están muy correlacionados con la enfermedad de Crohn. También puedo tener tumor a nivel intestinal. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué evalúo cuando le hago al paciente el tránsito intestinal? ¿Cómo le hago el tránsito intestinal? Le voy a tomar contraste y voy tomando radiografías seriadas y viendo cómo va avanzando ese contraste, cómo se distribuye, si hay una dilatación, si hay una estenosis, cuál es la velocidad de ese tránsito. Normalmente en 2 horas, hora y media, yo tengo que estar a nivel de la válvula iliocecal. El contraste tiene que estar en la válvula iliocecal. Para hablar de un tiempo de tránsito intestinal normal. La imagen que voy a obtener, el estómago, las asas yeyunales y las asas iliares. El estudio termina cuando empiezo a contrastar el ciego. Ahí terminó mi estudio de tránsito intestinal. Otra forma de estudiar el intestino delgado es por la enteroresonancia magnética, en el cual le doy al paciente manitol, le doy tomar manitol y le aplico un antiespasmódico, y eso me permite que el tránsito se pare y el manitol distienda las asas. Es muy bueno y es superior al tránsito porque me permite ver las paredes. Por resonancia magnética voy a poder ver las paredes del intestino delgado y puedo ver si hay comunicaciones anómalas. Sus principales indicaciones es la enfermedad inflamatoria intestinal, porque evalúo si hay actividad del proceso inflamatorio y cómo es, le puedo hacer el seguimiento, si está en remisión o en actividad de ese paciente. Entonces eso va a hacer una diferenciación en el tratamiento que yo voy a dar al paciente. Entonces la principal ventaja de la enteroresonancia en la enfermedad inflamatoria intestinal, que son las enfermedades de Crohn y la colitis ulcerosa, es que puedo evaluar la actividad, puedo ver edema, puedo ver realce, si hay estenosis o si hay fístula. La enfermedad de Crohn corresponde a las fístulas. Esta es una imagen de enteroresonancia. Esto es lo que veo, no es contraste sulfato de bario. Esta es el manitol que le voy a tomar al paciente y veo como hay un tránsito normal, inclusive ya veo parte del ciego. Esto es en positivo y esto es con contraste, donde no veo ningún segmento que tenga una pared o engrosada o de realce significativo que me hable de una actividad inflamatoria en actividad. Esto sí ya es patológico, una porción del colon que está con una pared gruesa y con realce. Esto es actividad. Tengo que darle corticoides a ese paciente. Este otro se generó una fístula entre una porción del intestino delgado y la vejiga. Este es una secuencia T2 y este con contraste, donde veo que hay una actividad inflamatoria aparte de la fístula. Esto está en actividad. A este paciente no solo tengo que darle un tratamiento médico, también tengo que operar, porque esta fístula tengo que cortar, tengo que cerrar esa fístula. Entonces esto es de tránsito. Acá le tenemos tránsito intestinal y lo vamos a la última. ¿Alguna pregunta sobre enteroresonancia magnética? ¿Qué contraste le damos en este caso de tomar? ¿Cómo se llama? Manitol. ¿El manitol para qué se usa normalmente? En las salas de emergencia para los pacientes que tienen traumatismo, porque el manitol disminuye el edema cerebral. Eso se utiliza el manitol. Y se vio que se puede utilizar en este tipo de estudios para enteroresonancia. ¿Quieren descansar un poquito? Aproba la última cosa. ¿Más 5 minutos?
Martínez te va a matar. ¡Está Martínez, está Martínez! ¿Qué significa todo? Yo también de Martín no se usaba que se va, boludo. Yo creo que le tiene panza. Pero igual, boludo, te puede ir rápido. ¡Ay, la mierda! ¡No! ¡Me mandó una al principio! ¡Desde el principio! Me perdí por bien. Es comunal. Sí, me hizo volar todo el mapa. No, no digo. Eso me diría para para llegar a Ahí por mí está tengo que decir. Ahí por mí está, ¿no? Ahí por mí está. ¿Y el señor? El señor que está. Nada más, dice lo que le haga. Como dice, ya aprende. Me da la moda, Prime. Me da la moda, Prime. No, acá no está aquí, bro. Acá, que tiene sombrero, que tiene sombrero. Que tiene sombrero, que tiene sombrero. No. Pero ¿cuántos? Pégale. Ay, la madre, te hace el mote de Martínez. Sí, te hace el mote. Le tira todo, más y te Fue puta que la no. Martínez, otro de guitarra con el láser. Yo lo vi aquí en la entrada. No, ese era horrible, Martínez. ¿Cuál era el problema que tenía que la láser no tenía que pasar por una? Le pegaba el problema de tren y luego estaba enviado y se caía cambio para la cara. Ahora me Bueno, vamos a seguir. Entonces, la última parte del objetivo es el colon. Una radiografía simple es muy útil cuando estoy ante la sospecha de un megacolon tóxico. El megacolon tóxico es la dilatación anormal del colon, consecuencia de un proceso inflamatorio y existe la posibilidad de perforación. Tengo que evaluar cómo está la ejecución de los gases y también la presencia de cuerpos extraños. ¿Verdad? Este es el caso de un megacolon tóxico, una dilatación anómala del colon transverso. Esto es una emergencia, el paciente está grave, puede haber una perforación de esa visera hueca. Otro ejemplo, dilataciones extremas, más de 6 centímetros a nivel del colon transverso. Básicamente para eso sirve evaluar en la radiografía simple. No me sirve para ver apendicitis, no me sirve para ver colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, eso no me va a servir la radiografía simple. Otro método de imagen es el menos opaco.
se le hace el contraste por vía retrógrada, con una cánula anal, se le inyecta la solución de sulfato de bario, seguido se le insufla un poco de aire. Y así voy creando el efecto del doble contraste. Doble contraste siempre blanco y negro. Y voy a tomar radiografías focalizadas de los diferentes segmentos del colon. Antes le tengo que hacer una buena preparación del paciente con una dieta liviana, con laxantes, para evitar, le decimos que ese colon esté limpio. También para la endoscopía se hace lo mismo, es prácticamente la misma preparación. ¿Cuáles son las indicaciones? De tratar de procesos neoplásicos, la presencia de divertículos. Ya hemos visto la presencia de divertículos en el esófago o en el nivel del colon también, es bastante frecuente, principalmente en aquellos pacientes que sufren de estreñimiento, que no se van bien del cuerpo, hacen mucha fuerza, toman mucho laxante, entonces esos pacientes generalmente tienen divertículos, pueden tener divertículos, que son las pequeñas herniaciones o saculaciones de la pared que nacen, que crecen hacia afuera de la visceral. Las alteraciones de calibre, ya sea por megacolon, está el megacolon congénito o megacolon adquirido. El congénito es lo que conocemos como enfermedad de Hirschsprung, y el adquirido es el megacolon de Chagas, por una disfunción de las células medientéricas a nivel de la unión recto-sigmoidea. Entonces esa porción ya no se puede relajar y eso va a producir una dilatación de todo el colon proximal. Trastornos del hábito defecatorio, son estreñidos o que tienen diarreas, y este estudio tiene una contraindicación absoluta, que es el paciente con sospecha de megacolon tóxico, que es lo que habíamos dicho, que ese colon puede explotar, puede perforar. Entonces son las indicaciones y algunas de las contraindicaciones. Colon por edema puede hacer un paciente con sospecha de divertículos, pólipos, colitis ulcerosa, neoplasias. Las contraindicaciones, cuando tenemos la probable perforación del tubo, el colon, sangrado, procesos inflamatorios agudos, pacientes que están embarazadas, que no se le hace. En general, a las embarazadas no le hacemos ningún tipo de método de imagen que necesite radiografía, excepto en las pacientes con traumatismo. Ahí sí tenemos que hacer algún tipo de estudio para poder hacer diagnóstico. Pacientes con traumatismo. La estenosis, de acuerdo a la forma que yo voy a encontrar, le doy ciertas denominaciones, por ejemplo, la estenosis neoplásicas, tipo hemorroides de manzana, hemorroides del esófago, las inflamatorias tienen un ángulo más obtuso, y las por compresión, que van a ocasionar un desplazamiento de la víscera. Cuando tengo una detección del contraste, cuando hace un pico, el pico es probablemente de origen neoplásico, cuando tiene una curvatura de concavidad cristal, puede ser una imaginación, en el cual la imaginación era una porción del intestino se mete dentro de la otra, y eso puede ser una obstrucción. Y cuando tenemos un vólvulo o torsión, la víscera se retuerce, tenemos este tipo de imágenes, ¿verdad? Esta es una imagen de radiografía contrastada del colon. Esto sería simple, porque veo solo contraste en las diferentes porciones del colon. Y esto es lo que es doble contraste. Veo la pared y aire dentro de la víscera, ¿verdad? Y lo que se trata de hacer es distender lo máximo que se pueda. Acá veo el colon, sus diferentes porciones. Tengo la región del colon sigmoides, el colon descendente, el ángulo esplénico, colon transverso, ángulo hepático, colon descendente, ciego
incluso puede haber una fina estructura que está llena de contraste, corresponde al apéndice secal, al apéndice normal, ¿verdad? Y hacemos fotos, o sea, documentaciones focalizadas. Tenemos, este sería el recto, el colon sigmoides, este sería la cánula dentro del recto, este sería la parte del recto, la grasa presacral, y este sería parte del colon sigmoides. Acá ya estoy en ángulo esplénico, ángulo hepático, ciego y apéndice. Este es el apéndice también que se vuelve a tener en este los pies negros son las austraciones, ¿verdad?, que son más numerosas del lado derecho y menos numerosas del lado izquierdo, ¿verdad? La tomografía también, más de lo mismo, principalmente para estratificar tumores, también para ver si hay conexiones. La tomografía es muy buena también en la paciente con enfermedad diverticular para diagnosticar diverticulitis. También la diverticulitis es la enfermedad de la fosa ilíaca izquierda, y en la fosa ilíaca derecha tenemos la apendicitis, que también por tomografía es bastante fácil de reconocer este tipo de patología, pero la apendicitis siempre nos puede engañar, principalmente cuando se esconde entre las asas, y a veces tenemos falsos positivos o negativos. Podemos ver la obstrucción intestinal, si hay un tumor o una masa que está fuera del colon, cómo esto está comprimiendo o está desplazando ese órgano. Eso es la tomografía. Esta es una radiografía contrastada del colon. Acá tengo el recto y el colon sigmoide. Tengo todo un pasaje irregular y uniforme. Probablemente este es un segmento del colon con un cáncer de tipo estenosante, ¿verdad? Porque el tumor crece concéntricamente y va estenosando la luz del colon sigmoides. Le hago la tomografía y veo que hay una gran masa parietal que se encuentra a nivel de este segmento. Inclusive tengo lesiones ya hipodensas a nivel del hígado. O sea, tenemos un cáncer de colon con metástasis a hígado, ¿verdad? Estadio 4. Tratamiento, quimioterapia. Otro método de estudio es la angiotomografía, que sería hacer la tomografía con contraste en la fase arterial. Es muy importante para este tipo de estudios para aquellos pacientes que están con hemorragia digestiva baja, o sea, que tienen melena en su paciente, ¿verdad? ¿Y qué es lo que busco? Busco malformaciones vasculares, generalmente se encuentran a nivel del colon derecho, que son las angiodisplasias. Estas lesiones pueden sangrar. Así como una de las enfermedades inflamatorias, la colitis ulcerosa también puede sangrar. Y busco eso por la tomografía, veo así, le inyecto el contraste y en fase arterial tengo que ver puntos de hiperdensidad, que es donde está ocurriendo el sangrado a nivel del colon. Son así lesiones bastante finas, pero que tengo que estar atentas para descubrir. Acá veo la porción del colon derecho y veo una área que al momento arterial, en el momento arterial ya estoy presentando contraste de estructuras tubulares pequeñitas agrupadas. Esto sería en el caso de angiodisplasia a nivel del colon. Le hago la radiografía intervencionista y le hago la embolización. Por eso trato de detener esa hemorragia y curar esa malformación vascular. La ecografía para las patologías del colon, lo que puedo evaluar si hay abscesos o colecciones pericolónicas, puedo evaluar la pared, como si hay o no complicaciones de los divertículos, que van a ser los abscesos, y si hay adenomegalias, linfonodos regionales o mesenteriales. Eso me puede hacer el diagnóstico de una adenitis mesentérica, ¿verdad? Existe la ecografía endorrectal, que es lo mismo que la endoscópica del esófago, para ver los tumores, qué grado de pared están, hasta dónde está infiltrándose. Si tenemos un tumor de pared, si está comprometida la mucosa, la submucosa, la muscular, y así sucesivamente, si te invade fuera inclusive
más lejos de la pared puedo ver por la ecografía endorrectal. La resonancia magnética, muy comparada con la tomografía, ¿verdad? Y principalmente la resonancia magnética lo utilizo para las patologías de recto ano. Ahí es superior en relación a la tomografía, ¿verdad? Entonces, si yo quiero pedir una patología a nivel rectal, a nivel del ano, pensar en pedirle una resonancia magnética por las diferentes patologías que voy a encontrar a este nivel. A nivel del colon también tengo patologías no neoplásicas y neoplásicas. Las no neoplásicas, las más frecuentes son los divertículos, ¿verdad? En estos casos son herniaciones, ¿verdad?, que salen fuera de la pared, son pequeñas saculaciones que normalmente no dan síntomas, pero cuando se complican, como la diverticulitis o la perforación o la formación de fístulas, ahí sí me van a dar síntomas, el paciente va a estar con dolor abdominal, ¿verdad? No le voy a hacer el colon cuando estoy sospechando que puede haber una perforación, no le voy a hacer el colon por enema. Sí le voy a hacer el colon por enema para ver qué tanto de divertículos tengo y qué tanto qué tanto está comprometido ese colon. Por eso es importante hacerle el colon por enema para ver hasta dónde llegan esos divertículos, ¿verdad? ¿En qué caso le voy a pedir la tomografía? Cuando estoy con un paciente con dolor, cuando estoy con una sospecha de diverticulitis, ahí la tomografía es el método más sensible porque me da signos de que hay un proceso inflamatorio alrededor, ¿verdad? La ecografía es también útil para hacer ese diagnóstico de diverticulitis, igual que como con la apendicitis. Y estas son las imágenes de diverticulitis colónica. Estos son los divertículos, las saculaciones que salen fuera de la luz. También todo el segmento está tomado. Estos divertículos o pueden perforarse o pueden sangrar. En algunos pacientes el tratamiento, cuando tengo una diverticulitis generalizada, inclusive es sacarle todo el colon. Se le saca todo el colon y después se une el ilio con la porción del recto que queda. Y ese paciente tratamos de que se restituya ese tránsito de ese paciente, ¿verdad? Claro, esos ya son casos extremos. En muchos casos, generalmente, como este, los divertículos están en todos los segmentos. También, estos son los divertículos. Estos aquí. Todos esos aquí son a punto de pared limitada, solamente hay mucosa, submucosa. Es igual a los divertículos de pulsión que habíamos visto en el esófago, porque se producen por hiperpresión, ¿verdad? Entonces, a este paciente, yo creo que la indicación ya sería una colectomía total, ¿sí? Después agarro el yeyuno y uno al recto y se trata de restituir el tránsito. Y por tomografía, cuando tengo un paciente ya con dolor abdominal, entonces voy a ver las pequeñas saculaciones fuera de la luz y la densificación de la grasa alrededor de esa lesión, que es un signo inflamatorio que me hace el diagnóstico de diverticulitis. ¿Por qué es importante hacer el diagnóstico de diverticulitis? Por el tratamiento. En ese caso, tengo que ya instaurar el tratamiento con antibióticos a ese paciente y evaluar la posibilidad de cirugía. Acá, por ejemplo, tengo el colon, una tomografía en el cual el colon se mueve, alrededor está la grasa abdominal. Esa grasa se ve negra a nivel celular subcutáneo normalmente. Cuando tengo una densificación, que sería parte del colon, tengo una pared engrosada, una densificación a su alrededor, ese es el signo de que hay un proceso inflamatorio pericolónico. Y si estoy hacia el lado izquierdo, lo primero que tengo que pensar es que sea de origen diverticular. Si estoy del lado derecho, apendicitis. Las causas de megacolon, el más frecuente es megacolon chagazo, en el adulto, ¿verdad? En el cual tengo una gran dilatación, todo el colon, paciente tiene constipación. Este paciente viene que relata su historia y dice: yo me voy del cuerpo una vez por semana, una vez cada 10 días. Así más o menos la historia que te va a dar.
te va a contar. Tiene la imagen por colon por enema, ¿verdad? Lo que se trata de ver es cuál es el segmento que está normalmente dilatado, porque eso ya no va a recuperar. Entonces tratamos de, se retira ese segmento del colon y después se le hace una colostomía, porque ya el esfínter inferior no funciona. Entonces hay que hacerle una colostomía. Por tomografía, que generalmente aparecen en estas imágenes, sería parte del colon totalmente dilatado y las heces que vemos en el interior. O sea que no hay que asustarte con esa imagen, ¿verdad? No es un tumor, una patología dentro de todo benigna. Los cánceres de colon, los tumores benignos, los pólipos, los adenomas vellosos, los linfomas. Los pólipos, lo que nosotros tenemos que estar atentos. Generalmente el diagnóstico se hace ya por endoscopía. El endoscopista ya retira el pólipo, le lleva para el análisis. Si es benigno se termina, si no, él va a evaluar qué tratamiento, cómo va a continuar ese paciente, probablemente con controles sucesivos, ¿verdad? Los malignos, el adenocarcinoma, los linfomas, las metástasis, mucho menos frecuentes, pero que podemos tener. Los pólipos pueden ser sésiles o peliculados. Pólipos son entonces tumores que crecen hacia la luz. Entonces, ¿qué imagen me va a dar desde el punto de vista de estudios del colon por edema? Van a dar imágenes por defecto de relleno. Tengo que estar atento a estas pequeñas imágenes que pueden ser pequeños pólipos, pero si el paciente no tuvo una buena preparación, pueden ser restos fecales también. De ahí que de ahí que por eso el método de estudio de primera elección para un paciente que se está haciendo un control para ver si tiene o no alguna lesión precancerosa es la endoscopia, la colonoscopia, lo que se prefiere hoy en día, ¿verdad? También podemos hacer, ya han escuchado hablar de la colonotomografía, que es hacer una endoscopía pero virtual, ¿verdad? Le hago una preparación al paciente, le coloco una cánula y insuflo aire, vistiendo ese colon, ¿verdad? Y por un método informático, una reconstrucción, hago un plan y yo voy navegando dentro del colon y puedo ver estas lesiones, un pólipo. Este en el modo 2D y este en el modo 3D. No tuvo mucho, al principio pensábamos que íbamos a tener muchos pacientes, ¿verdad? Pero al final es un método bastante molestoso, otra vez. Y por supuesto lo que hacen colonoscopía no los envían los pacientes, acá terminan haciendo ellos. Hoy en día la colonoscopía se hace con sedación, entonces el paciente prácticamente no siente absolutamente nada. En el caso de la colonosCT, el paciente tiene que estar despierto, tengo que hacer la cánula rectal, tengo que insuflar y tengo que pedirle al paciente que se ponga boca para abajo, boca para arriba. Es fácil, relativamente sencillo, pero no deja de ser molestoso para el paciente. Y otra vez, si yo encuentro esta lesión, el paciente va a tener que hacerse indefectiblemente la endoscopia. Entonces, en el caso de la colonosCT tiene una indicación precisa, que es en aquel caso en el cual el endoscopio no pudo avanzar, en algún segmento quedó detenido, ¿no? Pude llegar hasta el colon transverso, no puedo saber qué hay en el colon descendente. Entonces muchas veces en ese caso le piden la colonosCT. Esa es la indicación precisa de esto. Cáncer del colon, tienen varios patrones de imágenes, corazón de manzana, pueden ser vegetantes, polipoides proyectándose dentro de la luz, o infiltrantes, estenosos que rodean toda la imagen. La tomografía le va a ayudar principalmente para ver la estabilización y qué estructuras están comprometidas, al igual que la resonancia magnética, es lo que es más costoso y tiene menor disponibilidad. La ecografía también me va a ayudar para orientar la presencia de engrosamiento de la pared del colon o la presencia de masa, pero principalmente esto lo voy a ver por tomografía. Este es un segmento del colon descendente, en el cual veo la imagen en manzana mordida. El tumor está creciendo
de la pared, astenosando la luz, y el pasaje es irregular. Entonces, este es el segmento del tumor, y acá te permite todavía pasaje de contraste, ¿verdad? Acá tengo un colon transverso, otra imagen mordida de manzana. ¿Se ve, verdad? Se podemos imaginar, ¿verdad? Y este sería el pasaje de contraste, y el tumor está creciendo alrededor, ¿verdad? Ejemplos, ¿verdad? Todo el pasaje uniforme y irregular en la región del colon sigmoides, acá vemos el recto, sigmoides, acá vemos el transverso, el descendente, y acá en el ciego con la imagen de manzana, mordida de manzana. ¿Sí? Pasaje irregular. Estos son todos ejemplos de cáncer de colon por estudios contrastados del colon. Por tomografía, se le hizo un estudio de este paciente y se ve una pequeña vegetación de la pared del colon, de un cáncer en etapa inicial. En la vegetación, a nivel colon sigmoides, el colon por edema, una imagen vegetante del colon por radiografía contrastada. Esto evoluciona y vamos a ver que el tumor crece, invade las estructuras vecinas, puede llegar en el primer grado, puede invadir columna, puede invadir vasos. El tumor va a ir buscando su camino. Una gran masa colónica, enorme tumor. Cuando estoy en este nivel, a nivel del recto, no dijimos que la resonancia es ampliamente superior a la tomografía porque me permite evaluar partes blandas. Entonces, cuando yo estoy ante una patología con sospecha de la región rectoanal, voy a pedir una resonancia magnética. Y tengo dos diagnósticos principalmente. Uno son los tumores recto o ano y las fístulas perianales. Aquí un ejemplo, una resonancia, un corte axial, donde veo el recto y veo la lesión vegetante comprometiendo la pared lateral del recto, inclusive veo algunas adenomegalias regionales. Todo esto me permite estadificar ese tumor. Otro ejemplo, un tumor de recto bajo, inclusive ya llegando hasta el ano, toda esta es la lesión que infiltra la pared y llega hasta el recto. Perfecto. Este es un tumor de recto medio y este es un tumor de recto alto. El recto se divide en tres, de acuerdo a la situación, como bajo, que está próximo al ano, medio, y alto ya próximo al ano, recto sigmoide. Eso es para localizar mejor dónde está el tumor, y eso también define conductas de técnica quirúrgica. Por eso es muy importante para el cirujano que va a operar. En el caso de fístulas perianales, la resonancia me permite establecer el grado de la fístula, que va de 1 a 4, y de acuerdo a eso también la técnica quirúrgica que va a hacer que tiene que hacer el coloproctólogo. La resonancia me permite ver desde dónde sale la fístula, el orificio de la fístula a nivel del ano, qué involucra, si afecta el esfínter interno, si afecta el esfínter externo, si llega hasta la fosa discal, si llega hasta la piel, si tengo abscesos, o si me voy hacia arriba, hacia el elevador, si tengo ramificaciones de la fístula, me voy hacia arriba, hacia el elevador del ano. Por eso, todo esto por resonancia magnética únicamente voy a poder dar esas informaciones. Otro tipo de imágenes, ya llegando a la parte final, es la de fecografía y la de fecorresonancia. Habíamos comenzado con el video de glutograma. La de fecografía sería lo mismo, pero a nivel en el momento de la defecación. Se le hace un enema al paciente, después se le carga con alimentos, generalmente banana, con un poquito de contraste, creando un bolo fecal, y en la sala de radiología se le pide al paciente que vaya de cuerpo y yo voy filmando ese momento. Ese es el mejor método porque es bastante fisiológico, el paciente está sentado. Pero hoy en día hacemos mucho la de fecorresonancia, pero el paciente está acostado y con un pañal se le da gel
intrarectal, se necesita gel, el gel que usamos en la ecografía, se crea el bolo fecal y se le pide al paciente que vaya de cuerpo. Primero que puje y que vaya de cuerpo. ¿Cuáles son las indicaciones de estos estudios? Estos estudios me dicen que vos vas a decir, yo esto jamás lo voy a hacer, pero así tenemos pacientes que sí. La desesperación, la enfermedad, te hace hacer cualquier cosa. Entonces, aceptar cualquier cosa. Lo que tu médico te diga ahora sí. Pacientes que tienen trastornos evacuatorios, sensación de evacuación incompleta. Esta es una sensación terrible. Imagínate vos cada rato que llegas al baño, porque parece que no terminaste. Rectocele, que son terminaciones de la pared anterior del recto. Enterocele, que es cuando el intestino delgado se mete hacia el piso pelviano. Invaginaciones rectales o intersecciones. El prolapso rectal. Esto es una causa muy frecuente, principalmente en las pacientes que tuvieron muchos embarazos, partos normales. ¿Verdad? ¿Se acuerdan ustedes que antes las mujeres tenían 7, 8 hijos, todo normal? ¿Verdad? ¿Qué hace eso? Cada parto que uno va teniendo va produciendo una debilidad del periné, ¿verdad? Debilidad del periné y bueno, eso va a tener consecuencias no inmediatas, porque uno cuando es joven esa musculatura se recupera, pero en la menopausia eso se vuelve a debilitar totalmente y se produce lo que es el prolapso. El prolapso es que el recto sale hacia afuera o se te cae todo el periné. Entonces ¿qué predispone a eso? Múltiples partos o si tuviste un parto de muchas horas. Y no solo te puede quedar con incontinencia fecal, te puede quedar con incontinencia urinaria. No sé si hoy en día está de moda, ya eso, parto en casa. Está muy de moda. Oye, vamos a ver cómo hacían los partos humanizados, ¿verdad? Pero yo no entiendo eso, para mí no es parto humanizado, parto animalizado, ¿verdad? Porque el animal es el que tiene en la casa. El humano, nosotros tenemos la capacidad. Imagínate, hicimos resonancia magnética, tenemos la inteligencia. ¿Y por qué le voy a exponer a mi hijo a un peligro enorme que es el momento del nacimiento? Porque el parto es un momento ciego, como ustedes lo van a explicar mejor seguramente. Hay un momento en el canal de parto que no se puede más hacer, o salís, no se puede más operar, no te puedes arrepentir. No puedes decir, no, ahora te quiero más. Existe eso, el momento del parto. Cuando el bebé ya está ahí en el canal de parto. Entonces vuelvo a decir más, ¿por qué? ¿Cómo la mamá, el papá, lo que más quiere tu hijo, ¿verdad? Y les pone a semejante riesgo porque está de moda o no sé, no me entra la cabeza, ¿me entienden? Y para mí es animalizado. Porque lo humanizado sería lo inteligente, ¿verdad? Reponer a cesárea, tener terapia en mano, tener vitamina K, pues toda la estructura que la inteligencia humana y la ciencia médica te brinda para que tu hijo nazca bien, no tenga ninguna complicación, para que por lo menos nazca con todas las neuronas que Dios le dio. Porque una anoxia prenatal lo que hace es matar neuronas, ¿verdad? Y ese chico que está en la clase no entiende nada, no sé, me parece muy absurdo todo el tema del parto humanizado y todo. Bueno, ¿cómo lo hacemos, verdad? Le ponemos un poco de gel, el gel de contraste, le aplicamos en el recto, también en la vagina. Trazamos una línea, que es la línea pubococcígea, que es la que corresponde al piso del periné, y se le hace pujar al paciente o se le hace defecar al paciente. Y eso le permite ver cuánto desciende, si hay incontinencia, si hay rectocele, todos esos diagnósticos que yo le había mostrado. Bueno, con eso terminamos por hoy, ¿verdad? Suficiente ya, ¿verdad? Y continuamos la próxima semana. Las clases están con los delegados. Vamos a llamar a la